Buenos días y bienvenidos a este primer evento, debate que auspiciamos dentro de MECA, el Máster en Evaluación, Contratación y Acceso que, como sabéis, hemos lanzado desde Fundación Sedisa, Grupo Lentisco y la Universidad Europea. MECA tiene como planteamiento, como muy bien sabéis, analizar en profundidad cuáles son los retos a los que se enfrentan tanto el mercado como nuestro modelo sanitario en la actualidad, que como sabemos son muchos y muy variados. Precisamente la vocación de estos debates, la vocación de estos eventos es profundizar en estos retos para intentar, en la medida de lo posible, también proponer soluciones y visiones que nos ayuden a superarlos. Hoy en concreto queremos analizar un tema que es especialmente trascendente. Todos sabemos que estamos en un momento de transformación, que el modelo tendrá que asumir determinadas transformaciones y cambios para poder ser sostenible, mantener su sostenibilidad y poder garantizar la calidad asistencial a los ciudadanos. Y para ello, como decimos, tenemos que analizar algunos de los elementos fundamentales que han constituido y que de una forma han determinado cómo el mercado y el modelo sanitario español han funcionado hasta el momento. Uno de estos elementos es precisamente la forma en la que los insumos llegan a nuestros centros hospitalarios. Actualmente, la tecnología y las terapias sanitarias aportan una grandísima parte del valor añadido que es necesario para prestar una calidad asistencial óptima. Precisamente por esto, tenemos que analizar si las fórmulas, si los métodos actuales a través de los cuales estos insumos y este valor añadido llega a nuestras organizaciones sanitarias es la correcta. Para ello, tenemos hoy a dos invitados de excepción. Por una parte, doña Concha Serrano, patrona de la Fundación Pfizer, con una larga trayectoria, una gran experiencia en la materia, y don Manuel Vilches, que me va a permitir que lea detenidamente su semblanza, su trayectoria, porque es difícil. Es vicepresidente ejecutivo, Chief Medical Officer en Digital Prescription Services, DPS Rempe, y también una persona con una larguísima trayectoria, una gran experiencia, además, podríamos decir, en todos los roles, precisamente dentro de nuestro mercado y de nuestro modelo. Bueno, pues bienvenidos a los dos, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Ambos, además, son profesores en MECA, con lo cual tenemos también el placer y el lujo de tenerles con nosotros y queremos contar, lógicamente, con sus opiniones y con sus visiones. En efecto, como decíamos, tenemos por delante una serie de retos importantes. Yo quisiera que brevemente, si os parece, hiciéramos un acercamiento a la cuestión y que, bueno, pues expongáis vuestro punto de vista precisamente en lo que acabo de explicar, es decir, cómo podemos mejorar la forma en la que el valor añadido que generan las industrias, tanto de tecnología sanitaria como la industria farmacéutica, aportan a nuestra sanidad y de qué forma podemos mejorar esa llegada, ¿verdad?, ese acompañamiento del producto hasta el paciente a través precisamente de esos procesos de adquisición que son de alguna forma tradicionalmente el cuello de botella con el que nos enfrentamos. Concha, si te parece bien empezar tú. Sí, muchas gracias, David, por la presentación. También quiero agradecer a la Fundación Sedisa y a ti la organización no solo de este curso o máster, que creo que es muy interesante porque va a abarcar todas las áreas del conocimiento, no se va a centrar tampoco solamente en un lado de la mesa, sino que va a estar representado todos los agentes del sistema sanitario y también que hayáis contado hoy conmigo. Yo la verdad es que he llevado 43 años trabajando, en esos 43 años con constancia siempre he llevado he colaborado en las negociaciones de precio y financiación. Primero colaboraba como un simple técnico y después las he llevado personalmente durante muchísimos años, lo cual denota un cierto grado de masoquismo por mi parte, porque la verdad es que siempre pensábamos que estaba fatal, que era muy complicado, pero se iban complicando siempre un poquito más las cosas. Bueno, fuera de bromas, yo creo que tanto la administración como la industria farmacéutica y la industria de tecnología sanitaria hace un gran esfuerzo para intentar incorporar la innovación de la mejor forma posible a nuestro sistema nacional de salud. Y en España esto yo creo que siempre lo ha tenido muy claro. ¿Cuál es el problema? Tenemos un problema de sostenibilidad, todos lo sabemos, hemos pasado varias crisis económicas y entonces cada vez se ha ido complicando más. Entonces vamos a hacer primero, si no os importa, voy a dar unos datos de la foto actual y a partir de ahí, bueno, pues podemos ver un poquito cómo mejorar esa foto. ¿Cuál es la foto actual?
La foto actual nos la da la EFPIA, que es la Farmaindustria Europea, que lleva haciendo desde el año 2010 un informe que se llama WAIT, en el que ve cómo es la incorporación de la innovación en 3 años desde el año 2010. El último, como ya he dicho, el último se ha publicado ahora, hace nada, este mes, y abarca los años del 2000, todos los medicamentos que ha autorizado la EMA desde el año 2019 hasta el 2022, lleva a 36 países, con lo cual están países de la UE, por supuesto, está Inglaterra también, y luego hay otros países como Turquía, Rusia, etc. Bueno, ¿y qué es lo que nos dice ese informe? Ese informe recoge la financiación de todos los medicamentos autorizados, como ya he dicho, del 19 al 22, y que tenían una decisión favorable de financiación a fecha 31 de diciembre del 23, por eso lleva ese decalaje. Bien, pues en ese tiempo, es que no me quiero equivocar, se autorizaron 167 fármacos por parte de la EMA. En España se han financiado 103, que es el 62%. Luego no estamos muy mal, estamos lejos de Alemania, que tiene el 88%, y además hay una cosa que creo que es importante resaltar, y es que todos los países han disminuido el número de fármacos que han autorizado en estos 3 años. En el 19 Alemania estaba en el 98%, que era prácticamente todo lo que se autoriza se financia, y este último año, que va a la cabeza siempre Alemania, está en el 88%. Bien, España ha mejorado en el 22 frente al 21, que era el 56%, y el 20, que era el 53%, luego estamos mejor. ¿En qué no estamos tan bien? Lo primero, no somos ni tan siquiera el quinto dentro de los 5 países grandes, estamos por detrás. Y cuando vamos a los tiempos de evaluación, vemos que la evaluación desde que se aprueba un producto por la EMA hasta que se financia en España, la media son 22 meses, que son 661 días, que ahí sí que estamos muy por detrás de la media europea. Y luego, otra cosa también que es importante resaltar es que la mayoría de los productos, más del 40%, se autorizan con limitaciones, o bien limitaciones en las indicaciones que se aprueban, o bien limitaciones en el tiempo de tratamiento, o bien con unos acuerdos además de la financiación, pues acuerdos del tipo de riesgo compartido, techos de gasto, se fija un precio por paciente, etc. Esto evidentemente corresponde a la dificultad de poder financiar todo. El problema, además, cuando vamos a áreas en las que hay muchísima innovación, como es oncología o raras o enfermedades raras, y además donde los costes son más elevados, se agudiza. El tiempo en oncología es más de 700 días para evaluación en España, y el grado de autorización pues es el 69% en España de productos autorizados, y cuando llegamos a las limitaciones ya casi el 40% de los productos llevan limitaciones. Enfermedades raras, pues los días son más que en general, pero un poquito menos que en onco, es 700 días y onco es 725, y las limitaciones es de un 44%. Esto que denota pues la idea de la Administración de querer financiar, pero su incapacidad de financiarlo totalmente. ¿Qué es lo que yo propondría? Pues lo que yo propondría, y lo que creo que todos queremos proponer, es primero predictibilidad. Es muy complicado saber cuánto va a tardar tu medicamento en ser financiado, quién va a ser tu comparador, porque muchas veces tu evaluación va a depender de con quién te están comparando, del precio que tenga ese comparador y la eficacia que tenga ese comparador, y con qué criterios. En España se hacen estudios de farmacoeconomía, se presentan, no hay un umbral claro, porque también el umbral muchas veces depende del fármaco. Y ya no hablo del área, sino del fármaco. Nos encontramos a veces con que traemos un fármaco al mercado, y estoy hablando de algún caso que conozco bien porque lo he negociado, que es mucho mejor que el tratamiento de elección. Por ejemplo, el tratamiento de elección en un tipo de cáncer era la SLP de 14 meses, estábamos hablando de un fármaco que a los 48 meses no había alcanzado la SLP, con lo cual iba a tener supervivencia global, ya era más barato en la segunda línea que el tratamiento de elección. Cuando íbamos a la primera línea, que era donde tenía esos resultados tan espectaculares,
el problema era que aunque el coste por paciente era menor, como la longitud del tratamiento era mucho mayor, pues suponía un problema. O sea que, hombre, no es que queramos que los pacientes se mueran baratitos y en poco tiempo, pero siempre se complica. Cuando tienes un fármaco con esos resultados, sabes que antes o después se va a financiar. La cuestión es encontrar el punto que sea aceptable para ambas partes y que hubiera unos ciertos indicadores que te ayudaran a predecir cuánto y cómo. Y ahí es donde yo creo que suspendemos un poco, porque depende mucho del momento en el que te encuentras, de si en ese área terapéutica hay genéricos y entonces te comparan mucho con el precio de los genéricos. Yo, ¿qué creo que cosas podríamos hacer? Pues deberíamos de tener primero un sistema más predecible y además que se tuvieran en cuenta no solamente el coste de los fármacos tuyos y de la competencia, sino también las mejoras que aportas. Si el paciente va a estar menos tiempo hospitalizado, eso es un gasto que el sistema se va a ahorrar. Si el paciente se va a recuperar mucho antes y va a poder empezar su vida normal y no va a tener una baja. Hombre, eso es muy difícil de valorar, pero también es importante tenerlo, ¿no? La calidad de vida, no solamente el gasto puro y duro en medicación, porque un paciente que puede llevar una vida normal, económicamente es un paciente que nos interesa a todos y además como paciente tú qué quieres, estar el menos tiempo hospitalizado y poder llevar una vida lo más normal posible, aunque estés con una enfermedad que ya, por ejemplo, hay muchos tipos de cánceres que se están cronificando. Pues ahí, igual que un paciente diabético es un crónico, un paciente oncológico con una enfermedad rara bien tratado es un crónico que lleva una vida normal. Todos esos temas yo creo que hay que tenerlos en cuenta. Luego hay también un tema que yo creo que es importante y es que si tardamos tanto en financiar los medicamentos, con buenas razones, porque estamos buscando llegar a un acuerdo, ¿qué pasa mientras? Con esos pacientes que hay ya innovación, que en otros países tienen acceso y se están tratando bien y están mejorando, ¿qué pasa aquí? Pues aquí está el sistema de medicación extranjera que no está muy bien establecido y que presenta muchas inequidades porque depende de la comunidad autónoma y de las peticiones, y hay otros países europeos que lo tienen mucho mejor resuelto, como por ejemplo Francia con los ATUS. Tú tienes un protocolo, los pacientes que cumplen ese protocolo tienen acceso a la medicación y cuando el producto se financia se devuelve la diferencia entre lo que se pagó y el precio de financiación. Y hay un acceso a la innovación y en esos 600 y pico días los pacientes que se pueden beneficiar de ello se benefician. Yo creo que esto es una asignatura que tenemos también pendiente y que además la industria, a través de Farmaindustria, que es nuestra patronal, ha hecho propuestas a la administración para ver la manera de solucionar esto y de que fuera una solución aceptable para todos. Y luego, por otra parte, creo que hay un tema importante que lo tenemos a la vuelta de la esquina, que es que la Unión Europea ha sacado una normativa de HTA europea. La EMA va a hacer en paralelo a la autorización una evaluación que va a ayudar a la evaluación económica a nivel europeo. O sea, sería una especie de IPT, pero europeo, donde se posiciona el fármaco y donde de alguna manera va a servir para que después cada país, que la financiación y el reembolso, como bien sabéis, es potestad de cada país, pues con base a eso haga su propia, la incorpore a su evaluación y tome su propia decisión. Esto, que se lleva trabajando desde hace mucho tiempo, entra en vigor el 1 de enero del 25 y entra en vigor para productos oncológicos. Yo creo que el hecho de que empiece por oncología no es casualidad, indica la seriedad con la que la EMA afronta esta medida, porque una de las áreas donde más innovación hay es en oncología y donde más coste añadido hay es en oncología. Entonces, ahora mismo no sabemos en los distintos países europeos cómo se va a engranar esa evaluación europea en la evaluación nacional que se está haciendo de los productos en oncología. Yo creo que este es un tema que es muy importante y que yo creo que va orientado a que haya una armonización en toda Europa, porque la obsesión de la Unión Europea es la equidad entre países. Yo creo que la obsesión en España es la equidad entre comunidades autónomas, que a veces en el acceso posterior tampoco se da o es dificultoso, y ahí es donde también tenemos que cooperar todos, administración y empresas, para mejorarlo.
Bueno, has abierto muchos melones, has hablado de muchas cosas interesantísimas que ahora intentaremos en la medida de lo posible profundizarlas con un mayor nivel de detalle. Pero me quedaría con 3 o 4 cosas fundamentales de lo que has dicho que me parecen acertadísimas. La primera, efectivamente, que hay una gran disparidad, ¿verdad?, entre lo que son, digamos, un poco las grandes propuestas a nivel político, las grandes decisiones a nivel macro y cómo luego efectivamente se llevan a la práctica. Hay una cierta, entiendo yo, una cierta descompensación entre los recursos que se dedican a esa parte un poco de definición de las grandes políticas y cómo luego se llevan a término. Hay carencias técnicas. En este caso, por ejemplo, como tú bien decías, los plazos que se manejan no son lógicos, no son razonables. Y vemos cómo precisamente la evaluación es uno de los elementos fundamentales. Es decir, la evaluación es un elemento esencial porque sí que se ha producido un cambio fundamental. Efectivamente, esa cronificación, y además en enfermedades tan invalidantes como puedan ser, por ejemplo, las oncológicas, al final lo que tienen es un impacto fundamental en las cuentas, en los presupuestos, en la carga asistencial, la demanda asistencial, y eso al final hay que afrontarlo efectivamente de una forma rigurosa, donde yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo, ¿no? Importantísimo. Manuel, por favor, nos encantará escuchar tu visión. Después de escuchar a Concha me queda casi poco que decir, ¿verdad? pero sí, muchas gracias, David, por invitarme a ti por asistir al debate. Muchas gracias por contar conmigo para el máster y a Fundación SEDISA y a la Universidad Europea, sobre todo por organizar también estos eventos que nos dan posibilidades de poder poner encima de la mesa temas que habitualmente comentamos, pero que es difícil que trascienda de esa conversación, ¿no? Concha lo ha resumido muy bien y yo creo que tú lo has clavado perfectamente en el resumen. Creo que tenemos un gravísimo déficit de evaluación. La innovación está llegando continuamente, va a seguir llegando. Normalmente esa innovación siempre aporta un valor diferencial sobre lo que había antes, porque es lo que precisamente lo define, ¿no? La innovación es hacer cambio, obtener un beneficio y que además sea sostenible en el tiempo. Esa sostenibilidad de la que hablamos, cuando miras las cifras a nivel macro del sistema sanitario, porque ahí lo englobo todo, asustan un poco porque si hemos visto la evolución de los últimos años, nos encontramos que vamos creciendo más de 10.000 millones de euros más de gasto cada año. Hace 3-4 años estábamos en 90 y pico mil millones, del 23 estábamos ya en 135.000 millones. ¿Esto es bueno o es malo? Pues depende de lo que nos den a cambio de ello, ¿no? Depende de lo que nos den a cambio de ello. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que el gasto sanitario, desde hace muchísimos años, y lo sabemos todos, crece siempre muy por encima, tanto del Producto Interior Bruto como de la disponibilidad de cada uno de los usuarios, ¿no? Ese gasto va a seguir creciendo porque su pendiente es mucho más alta. ¿Estamos dispuestos a pagarlo? Esa es la primera pregunta. ¿Tenemos posibilidad de pagarlo? Esa es la segunda pregunta. ¿Y lo hacemos de la manera más razonable que debemos hacerlo y asignamos los recursos como realmente tenemos que hacerlo? Esa sería la pregunta del millón, ¿no? En nuestro caso en particular, tú has estado muy discreta, pero es que hay 17 sistemas sanitarios con los que hay que negociar 17 veces. Primero con el Ministerio y luego con cada uno de los sistemas para la introducción de la innovación o el cambio, generar un posible cambio. ¿Y los hospitales luego? Bueno, y luego ya, claro, cada hospital, porque en España tenemos un problema que a mí me ha llamado siempre la atención muchísimo, y es que tenemos que confirmar por nosotros mismos la bondad de cualquier cosa nueva que vayamos a hacer o introducir. No me vale si lo han probado ya y está aceptado y comprobado en 17 o 23 sitios de reconocidísimo prestigio. Consideramos que hasta que yo no lo pruebo, no me fío. Eso al final supone unas tensiones y un estrés y un retraso. Tensiones para el sistema, estrés para tanto el profesional que lo tiene que probar como por supuesto la industria que está tratando de introducir esa innovación, como ese tiempo que estamos perdiendo de que algo que realmente puede aportar al paciente no se introduce porque no he comprobado que funcione.
cuando a lo mejor tienes un informe del NICE británico que te dice que tiene una evidencia 1A, ¿no? Y dices, bueno, pues es que no me fío del NICE. Somos así, debemos ser más listos nosotros, ¿no? Algo de ese tipo. A mí me gusta mucho un modelo que han implantado en terapéutica digital, porque ahora ya no es solo dispositivos, ni MedTech, sino todo lo que ha entrado en el área de digital, las apps, los tal, y los belgas han puesto un modelo que me parece tremendamente razonable, que tú puedes presentar esa app a un departamento único en el que tienes que justificar el nivel de riesgo, la interoperabilidad que tiene, puesto que estamos hablando de terapéuticas digitales, y la evidencia clínica de mejora que aporta. Si pasas esas 3 fases, automáticamente lo incluyen en la cartera de servicios y es financiado por el propio sistema público de salud. Aquí por ahora... Eso es impensable ahora mismo aquí en España, que te financien una app. En Alemania ya hay apps financiadas por el sistema público de salud. Y claro, precisamente por eso quizá a lo mejor estamos cayendo en el ranking y otros están subiendo. Pero bueno, al final el tema está en que nos centramos en ¿es posible garantizar la sostenibilidad y la calidad asistencial sin salir del modelo precio? Yo me atrevería a decir que no, directamente. Me atrevería a decir que no, porque tenemos que tener en cuenta una cosa. La sostenibilidad estará asegurada sine die si estamos dispuestos a pagarlo. Y como cada vez se supone que el Producto Interior Bruto aumenta y cada vez el gasto aumenta mucho más, pero nadie dice nada, debe ser que tenemos capacidad de pagarlo. Supongo que la sanidad debe ser el único tema en el que, si le preguntas a cualquier español que pase por la calle, está dispuesto a pagar lo que sea para que le den el último tratamiento y la última mejora. Creo que nadie dudaría eso. Otra cosa es que todo lo que tengamos que pagar esté razonablemente adecuado, ¿eh? O sea, esté justificado. Todos conocemos una de las mayores peleas que ha tenido siempre un buen compañero mío, cirujano, que es Julio Mayol, con el dejar de hacer, porque incorporamos pero no sacamos, nunca sacamos nada. Y seguimos haciendo cosas que a lo mejor no tienen un precio tan alto, pero que no aportan ni la cuarta parte de lo que podría aportar esa innovación. Seguimos teniendo actuaciones que no están justificadas, que no tendrían una evidencia suficiente si fueran a introducirse ahora, pero como llevan toda la vida se mantienen, y por eso a mí me parece que la evaluación es fundamental y básica, pero hay que definirla de una manera ordenada y razonable, es decir, no vamos a hacer 17 evaluaciones, creo que no tiene sentido. Vamos a designar un organismo único con el que todo el mundo esté de acuerdo, que sea razonable, lógico, aprobado por todos, para decir si este determinado organismo, que existe en otros países, lo tenemos muy claro, si este organismo aprueba una innovación farmacológica, técnica, una APP, un tipo de tratamiento, una modificación de tratamiento, un nuevo dispositivo, me da igual lo que sea, si se comprueba que pasa las evaluaciones, pues lógicamente de coste-beneficio, de eficacia, de efectividad, de eficiencia, que no haya que esperar, porque ya estamos demostrando que Concha antes lo ha dicho muy bien, ¿cuánto nos cuesta no hacer una innovación o una actuación que permita a una persona reincorporarse inmediatamente a su trabajo, en lugar de estar 6 meses, 8 meses, 10 meses esperando a una determinada intervención? Hagamos las cuentas de cuánto nos cuesta eso en global. ¿Cuánto podría aportar esa persona reincorporada al entorno laboral? Siendo productiva, no te digo ya en calidad de vida, que es inconmensurable, no se podría medir, pero al menos sí en la aportación al resto y en sobre todo el sufrimiento que deja de evitar, que le estamos evitando de estar 10 meses esperando para algo que se podía haber solucionado. Hablo de lista de espera como hablo de incorporación de innovación, que no se piense que es solamente lista de espera, estoy hablando en global, porque estamos dejando de hacer cosas que sí que aportan. El tema es quién decide lo que vale, quién decide lo que aporta.
¿Y por qué no nos creemos ninguno que hasta que yo no lo haga, esto no lo voy a implantar? Es complicado, ¿eh? Lo tenemos bastante complicado, pero es evidente que el gasto sigue subiendo desaforadamente y o empezamos a hacer algo, no ya para controlar el gasto, sino para gastarnos lo que necesitemos en lo que necesitemos, que yo no estoy diciendo que gastemos ni mucho ni poco, tendremos que gastar lo que haga falta, pero gastémoslo lo mejor. No renunciemos a tener fármacos de última generación que están aportando mucho más de lo que nos están aportando los anteriores, no renunciemos a tener tecnologías que nos van a facilitar una cirugía o una postcirugía o nos van a reducir la posibilidad de tener una infección quirúrgica con las complicaciones que ello conlleva y con el coste. Luego, si quieres, os pongo algún ejemplo de cuando estaba, porque ahora mis opiniones son lógicamente a título personal, pero cuando estaba en otros entornos, tanto de industria como de hospital, lo que es y lo que puedes comprobar y demostrar, ¿no? Y no entiendes, dices, si es tan evidente, ¿por qué no se hace? Entonces, ahí está el tema de la necesidad de ese organismo de evaluación imparcial, aséptico, completamente transversal, que nos permitiera de alguna manera adelantar o acelerar y sobre todo que también retirara algunas actuaciones que ya no están justificadas y dijera, esto dejamos de hacerlo. Correcto. Fíjate que es una pregunta que se repite a lo largo del tiempo. Algún buen amigo me decía, bueno, si todos sabemos lo que hay que hacer, ¿por qué no lo hacemos? Porque en el fondo en las conversaciones, verdad que mantenemos muchas en petit comité, parece que tenemos todos muy claro qué es lo que en muchos casos se debería hacer. Bueno, habéis hecho una definición perfecta, yo creo, de la situación, desde distintos puntos de vista, pero habéis coincidido plenamente en lo fundamental. A mí me gustaría incorporar un poco la reflexión y para ir a haceros allá alguna pregunta un poquito más concreta, a ver cuál es vuestra opinión para cada uno de estos asuntos. Pero incidiendo un poquito más en lo que tú decías, Manuel, con respecto al tema de la elevación del coste, si uno analiza los datos son escalofriantes. Es decir, no solamente la evolución del gasto, sino la forma en la que el presupuesto está evolucionando de una forma totalmente anómala. El gasto no asignado a presupuesto ha crecido muchísimo en los últimos años en España. Los presupuestos sanitarios formales oficiales no cubren realmente el gasto. Es algo que todos sabemos y que luego se va a manifestar posteriormente en la emisión de deuda. Es decir, la deuda pública en España todos sabemos cuál es y un componente importante está asociado al gasto sanitario. Pero por otra parte me sorprende mucho efectivamente que el modelo también de asignación de recursos no tenga esto en cuenta, porque reitera una y otra vez los procesos que se han venido utilizando para un modelo que yo siempre lo repito, es un modelo que tiene su fundación fundamentalmente en los años 60 con un retoque en los 80. Por lo tanto es un modelo muy antiguo, sujeto a una realidad social muy diferente a la actual. Hay que tener en cuenta que se ha invertido la pirámide poblacional, eso es una cosa esencial. La cronicidad es un gran avance de la medicina, pero es un gran reto a nivel presupuestario, no cabe ninguna duda. Y el coste de la innovación es un coste fundamental, esencial. Tú también lo mencionabas, Manuel, porque ¿cómo está evolucionando ese coste? Pues a un nivel muy dispar al que son capaces de generar riqueza en nuestros sistemas productivos. Por ejemplo, la OCDE, hasta el año 2030, ha estimado que el coste asociado solamente a la innovación crecerá en una medida interanual aproximada del 2,7%, mientras que la mejor estimación del crecimiento del PIB de la zona euro no llega al 2%. Es decir, estamos experimentando un incremento en los costes asociados a la calidad asistencial y lógicamente a todos los servicios sanitarios, que están muy por encima de nuestra capacidad de generar riqueza. Esto va a obligar a nuestros decisores, a nuestros políticos, a adoptar medidas de ámbito presupuestario mucho más arriesgadas. Finalmente, el sistema sanitario, el modelo sanitario, va a necesitar de un reajuste y de solucionar un problema de infrafinanciación que es muy antiguo, que no es tampoco de ahora, pero que se está haciendo cada vez más evidente y que yo creo que ataca frontalmente los principios básicos del sistema. Es decir, no es posible ser equitativo, no es posible ser sostenible si realmente no se afronta este problema, que es un problema grave, que aparte influye en el futuro mucho, porque cuando decimos que es sostenible no solamente nos referimos a que sea sostenible en el largo plazo de un punto de vista financiero, es que afecta la calidad asistencial también de cada paciente, porque cuando solucionamos el problema de hoy, estamos arreglando el problema del paciente N, pero el problema del paciente N+1 es un problema que se presentará mañana.
todos aquellos recursos que estamos malgastando hoy se los detraemos al paciente de mañana. Eso es una falta de equidad. Sí, sí. Es una falta de equidad y por lo tanto hay que abordarla. Pero fijaros, hemos hecho algunas evaluaciones muy interesantes. Por ejemplo, ambos habéis aludido al tiempo. El tiempo en una sociedad como la actual es un valor, es un elemento, es una magnitud inconmensurable. Bueno, es que el tiempo para un enfermo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Claro, o sea, es que un paciente oncológico que no le das el tratamiento que en otros países sí está recibiendo porque no se ha financiado, por eso yo aludía también a los tratamientos, a encontrar un sistema para tratar durante ese tiempo, porque si eso está solventado, como pasa en otros países, bueno, pues ese paciente tiene su tratamiento, pero aquí, si no está solventado, es que se puede morir en el ínterin, cuando en otros países no se está muriendo, o puede tener mucha peor calidad de vida y tener unos gastos adicionales y un deterioro de su vida. O sea, que es que el factor tiempo aquí ya no es solo que uno valore el tiempo en sí mismo, no, es que el tiempo aquí es vida. Luego, además, hay muchas medicaciones o tratamientos que evitan cirugías, que eso ni se tiene en cuenta cuando se va a financiar un fármaco, porque eso lo lleva a otro departamento, no lo pago yo, pero el paciente sí lo sufre. Si tiene que ir a una cirugía porque no le han dado el último tratamiento, pues con todas las complicaciones que lleva una cirugía, ¿no? Entonces, aquí es el factor tiempo es muy importante, sobre todo si no viene acompañado de, vale, yo me tomo el tiempo que necesite para evaluar esto, pero sí que he encontrado un sistema para que haya un acceso a la innovación que luego regularizaré. Y lo he regularizado además normativamente, pero entonces no me importa tanto el tiempo, porque si yo soy un paciente, sé que en otro país se están tratando con un fármaco y aquí no está financiado y me lo deniegan y mi expectativa de vida es mucho peor y mi calidad de vida igual también, pues hombre, no me haría ninguna gracia, evidentemente, ¿no? Claro, es evidente. Pero fíjate, yo quería ir con lo del tiempo a encontrar algún tipo de explicación lógica por la cual el sistema no tiene en cuenta el tiempo. No, yo creo que no lo tiene porque, a ver, el sistema le gustaría adoptar la innovación de la forma más rápida posible y mejor para todos. El sistema está muy tensionado y el sistema se toma tiempo para llegar a acuerdos. O sea, tú cuando comparas los precios de medicamentos, yo voy a hablar de medicamentos que es lo que más sé, pues la mayoría de los precios en España de los productos hospitalarios, que también son la mayoría de los productos que hoy se están autorizando, tienen el precio más bajo de toda Europa. Hay veces que estamos, o sea, a veces Chequia no tiene un precio más bajo porque no está autorizado el producto en Chequia. Pero yo, desde luego, de los productos de Pfizer, que es donde he pasado los últimos 8 años de mi vida profesional y veía los precios, tenemos el sistema del doble precio, del precio confidencial, que está muy bien porque nos ha permitido a la administración y a las compañías llegar a acuerdos beneficiosos para las dos partes, porque evidentemente al final, si una compañía acepta un precio por bajo que sea, es porque, bueno, pues quiere comercializar el producto en este mercado, ¿no? Y los precios españoles son muy bajos. Nosotros muchas veces teníamos el precio más bajo de Europa y en algún caso el más bajo del mundo, que se dice pronto, ¿no? Entonces, eso requiere mucho tiempo y cuando entras en productos, además cada vez los productos que vienen son más complicados, pues la mayoría ya, todos los productos nuevos, casi todos son biotecnológicos, muchos son terapias génicas. Además, ¿qué tiene la terapia génica? Que es para un número muy limitado de pacientes, porque normalmente van con un vector que es un adenovirus. Hay mucha gente que no tiene ya el adenovirus en su cuerpo y por tanto no la puede recibir. Total, que igual tienes un producto para 10 pacientes en un país como España. Claro, ¿cuánto va a costar eso? Que sí, que te va a modificar el gen, que a partir de ahí tu vida va a ser muchísimo mejor y no vas a necesitar más medicación que la que has tomado, o igual hasta dentro de 10 años no necesitas otro, pero ¿cuánto vale eso? En millones de euros o en miles de euros. Desde luego, más de 100.000 y algunos llegan al millón. Claro, eso es más incluso. Eso es muy complicado de evaluar, es muy complicado si quieres hacer un pago aplazado, porque nadie se cuestiona que las autopistas las pagamos a plazos, ¿no? Se les paga a plazos a las compañías constructoras, igual que los puentes, etcétera. Pero ¿cómo pagas a plazos un medicamento?
Es que no está previsto en la ley, hay que cambiar la ley. Como tú muy bien decías, el sistema, toda la regulación está preparada para el boom de los productos de síntesis química que fueron en los años 80 y 90 y con una pirámide poblacional muy diferente. Ahora cada vez hay más mayores y ¿dónde está el gasto importante en sanidad de una persona? El 80% del gasto es en los últimos 10, 20 años de vida. Entonces, claro, es que vamos abocados a una situación muy complicada en un país que todos estamos habituados a tener innovación, a ir a tu médico y tener acceso y ahora, bueno, pues es que hay que tomar una decisión política. O bien se le dice a la población que no todo el mundo va a tener acceso a la innovación o que no todas las innovaciones van a estar disponibles para todo el mundo, o hay que dar más dinero en general para el sistema sanitario, no solo para la innovación, para todo, porque la demanda va a ser muchísimo más alta, empezando por la demanda de los médicos, que aquí no estamos hablando que de uno de los temas que no es óbice hoy u objeto, pero uno de los temas por los cuales el gasto sanitario es más aceptable en España que en otros países es por el salario de los profesionales, que es menor. Si los profesionales españoles ganaran como los portugueses, que no hay que hacer falta irse a Francia, como los portugueses, estaríamos dedicando mucho más dinero a sanidad, ya solo con eso. Sí, sí, sí. Y luego hay otro tema, el dinero de sanidad no es finalista. El Gobierno, con una fórmula en función de la pirámide poblacional de cada comunidad autónoma, dedica un dinero a sanidad que le manda a la comunidad autónoma. Hacienda de la comunidad autónoma decide si lo da a sanidad, lo dedica a educación, que son los dos grandes pilares de gasto o de inversión en las comunidades autónomas, o decide hacer carreteras. Y Sanidad no le va a decir nada, le dan menos dinero, bueno, protestará, me imagino que el consejero de Sanidad protestará, pero está decidido. Entonces, yo creo que hay que abrir un debate político y a lo mejor hay que plantearse si el dinero tiene que ser finalista. Que no cada uno decida en qué, no lo sé. Fíjate, ahora escuchamos a Manuel porque este es un tema también muy interesante, pero me gustaría, al hilo de lo que comentas, advertir un detalle no menor. Es decir, lo que tú planteas es efectivamente un debate que iría un poco, digamos, hasta a lo conceptual. Claro. Decir, la cuestión de fondo es, se han producido tal cantidad de cambios y a una velocidad tan importante que determinados elementos que no hemos considerado nunca importantes se han vuelto relevantes y estamos además en un panorama que lo que va a hacer es cambiar todavía muchísimo más, porque efectivamente entrarán nuevos agentes, no solamente nuevas tecnologías, sino nuevos agentes. El tema de las aplicaciones, la inteligencia artificial, cuando llegue al cribado y al diagnóstico ya veremos qué ocurre, pero va a cambiar la medicina de una forma sustancial. Sí, pero de entrada requiere una inversión. Requiere una inversión, ojo, evidentemente. Porque hoy en los hospitales muchas veces las bases de datos de un hospital dentro de una misma comunidad no es compatible con otra. Evidentemente. Y entre una comunidad y otra, ya claro. Escapan a la lógica más elemental. Ya, pero es que eso requiere una inversión, porque yo al final soy un paciente. Y yo, si llevo en mi iPhone, que hoy por hoy no lo llevamos, mi historia clínica, bueno, pues todavía pueden saberlo, pero lo lógico es que yo vivo en Madrid, pero que si mañana me pasa algo y estoy inconsciente, cuando entre en un hospital metan mi número de DNI y sepan qué me pasa. Sepan si estoy anticoagulada o no lo estoy, porque es muy importante si he llegado con una emergencia. Sepan si tengo bien mi corazón o no lo tengo, etc., 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 ¿no? En teoría eso está planteado, Concha. Ya, pero no está resuelto. El European Health Data Space es una ley que obliga a esa interoperabilidad, claro, no ya interna, sino con Francia, sí, bueno, Alemania, claro, Italia. Ojo, que si entras en Alemania te pasará lo mismo, pero a lo mejor se ve en Alemania y no se ve en Coruña, por decir algo. Curiosamente, España en el índice de desarrollo digital no está nada mal. No está nada mal, salimos los quintos a nivel mundial, pero porque hemos evolucionado mucho, pero de una manera que quizá no haya sido la más lógica, porque hay historia clínica electrónica prácticamente en todos sitios, cosa que no pueden decir los alemanes o los franceses, por poner un ejemplo. Hay receta electrónica prácticamente en todos lados, o sea, hay muchísima actividad en el entorno digital relacionado con el mundo sanitario. Estamos bien posicionados, pero somos incapaces de ver la historia clínica de tu primo, el de Albacete, o el de Coruña, o el de Tarragona. Cosa que no tiene ningún sentido. Funcionamos con 40 y pico GISes diferentes que no se hablan entre ellos. El mayor problema que tienen las cadenas de grupos hospitalarios es precisamente la integración entre los diferentes hospitales de que puedan compartir la información.
El otro día hablaba con el secretario de Estado de Salud Digital y es que es un reto. Sí, o sea, sí, es que es un reto absoluto, porque esto, tú lo dices muy bien, requiere una inversión y una inversión muy significativa. Estamos todo el día hablando del problema de los médicos. No puedo estar más de acuerdo contigo. Soy médico, vamos, no puedo estar más de acuerdo contigo. Hay un gap muy importante entre nuestros profesionales y los de fuera. Pero también tengo que entonar un poquito el mea culpa aquí. También tenemos un problema que yo creo que no es tanto de los profesionales, sino del propio modelo de eficiencia. O sea, no somos quizá todo lo eficientes que podríamos ser con los recursos que tenemos en este momento. Se podrían hacer muchas más cosas con los recursos que tenemos. El modelo no lo permite, El modelo es un modelo muy estatutario, un modelo estatutario que te limita a un número de horas, que no puedes hacer más cosas de las que tienes que hacer, pero... Y no tienes ni zanahoria ni palo. Exacto. Y además, el problema es que tú no puedes decirle a la enfermedad, no, usted, paciente, póngase malo de 8:30 a 2 de la tarde, porque a partir de ahí ya no. Tenemos un problema gravísimo con las guardias porque no va a haber cobertura de guardias a futuro. Entonces, nosotros hemos estado mirando esto y es que no tiene fácil arreglo. No es un problema de número, porque no es un problema de número de profesionales, quizás es un problema de reparto de profesionales y, sobre todo, de optimización de la actuación de cada uno de los profesionales. Los profesionales no pueden estar pasando consulta un día a la semana y operando un día a la semana y el resto no tengo hueco. Bueno, pues busquémoslo en otro sitio. No vamos a desperdiciar tus conocimientos en este sentido. Y el modelo ahí no nos lo permite. Por eso yo siempre he sido, y tú me conoces bien en esto, un acérrimo defensor de que hay que cambiar el modelo. Sí, sí. Hay que cambiar el modelo. No podemos seguir sosteniendo esto porque no vamos a llegar a poder dar lo que necesitan los pacientes. No, y luego... A pesar de que tengamos los recursos, no lo vamos a poder dar. Y eso va a ser un problema muy grave. Sí, y luego es que está todo relacionado, volviendo, perdona, David, al tema que nos alude hoy, que es la financiación de la tecnología y de la innovación. Y es que todo está muy interrelacionado, porque si los sistemas electrónicos estuvieran bien hechos, primero podríamos ver datos a tiempo real de qué efecto ha tenido el introducir una innovación, sea tecnológica o de un medicamento, y además verlo en su conjunto. O sea, tú prometías en tus estudios clínicos que al paciente no había que hacerle una intervención quirúrgica, vamos a ver si se han reducido. Tú decías que se iban a reducir las hospitalizaciones, vamos a ver si de verdad la estancia media en el hospital de estos pacientes tratados con este fármaco han bajado. Sí, que metiendo claro, que pero para eso necesitas un sistema que sea interoperable en toda España, y no puedes pedirle a un médico que tiene un montón de tareas que, si haces un acuerdo de riesgo compartido para un fármaco, que se ponga por la tarde en su tiempo libre a meter los datos de ese paciente que has tratado con ese fármaco. Tiene que ser, yo hoy creo que con la inteligencia artificial tú tienes que meter unas palabras claves que automáticamente saque los datos del paciente que necesitas, lo meta todo en una base de datos y luego pues las administraciones sanitarias vean cuántos pacientes se han tratado con el medicamento que estaba en ese riesgo compartido, si ha tenido éxito, si no ha tenido, si ha tenido efectos secundarios, si todo. Y aparte saques, oye, pues efectivamente esto era como lo que me prometía el estudio clínico, tanto dinero me tienen que devolver porque tenía un indicador que si no se cumplía me tenían que devolver el dinero, hay casos dudosos, vamos a comentarlos. Todo eso hoy no es factible si la gente no se pone... Entonces no puedes tener un sistema moderno con técnicas de los 80, y esto además requiere, que antes no lo he dicho, cuando he dicho que los políticos tienen que hacer el debate político, es un acuerdo entre los políticos. Es decir, si un político dice, vamos a un partido político, me da igual el que sea, vamos a revisitar cómo financiamos la sanidad, y no tiene un acuerdo con el otro, nunca se va a revisitar, porque va a ser el peloteo que estamos viendo continuamente por cualquier tema. Tiene que haber un acuerdo de
tenemos que modificar el sistema sanitario como tantos otros, pero hoy aquí estamos hablando del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer, me da igual, una comisión, un grupo de trabajo y vamos a ver qué propuestas hacemos todos, los de izquierdas, los de derechas, los del medio, los que pasaban por ahí, y proponer algo que nos dé a la ciudadanía lo que la ciudadanía espera, o nos dé lo que se puede dar, lo mejor que se puede dar en este país, y contarle a la ciudadanía esto es lo que podemos pagar. Claro, fíjate que pero es que ese mensaje sabes que no lo va ya a lo dar, sé, Concha. pero por supuesto, pero al final somos adultos. O sea, si no podemos pagarlo, estaremos poniendo parches, claro, todo el día, y entonces llegaremos a la inequidad, porque resultará que yo, que por mi profesión estoy más al día, sé lo que puedo a lo mejor tomar, ¿no? o lo que es más adecuado para mí, e iré al médico y le daré la lata, y al final acabaré recibiéndolo seguramente, si el médico es medianamente, que lo son, y si puede, porque a veces no se puede, pero si puede acabaré recibiéndolo, pero el que no sabe nada de esto, pues no, y eso es contrario. Hay evidentes sesgos aquí de selección, de conocimiento, de todo. Claro, por supuesto. Porque además Doctor Google dice muchas bobadas. O sea, cualquiera que entra en Google para cualquier enfermedad encuentra un montón de cosas. Pero vamos, desde ir a que te pongan, que te pasen cigarrillos por arriba, por abajo y que te den 4 hierbas, a un tratamiento que sea el verdadero y el verdadero, el más adecuado para ti, ¿no? O la tecnología última para ti. Entonces, bueno, pues yo creo que el Estado tiene que velar por el principio de equidad que está en nuestra Constitución. Entonces hay que buscar soluciones, y yo creo que en esas soluciones además tienen que estar los políticos y también deberían de estar los profesionales. Evidentemente, si no están los profesionales no haremos absolutamente porque nada. yo creo, aludiendo a lo que tú decías antes, que en cada hospital al final quieren probarlo, es porque hoy por hoy nadie está, ningún profesional, ni clínico, ni farmacéutico, ni de farmacoeconomía, ni nada de esto, está incluido en la evaluación de medicamentos. Cuando vamos a otros países del entorno y vemos esas agencias o instituciones que aludías tú, que es verdad que existen, son transversales, en las cuales participan hasta los pacientes. A las asociaciones del paciente se le pregunta su opinión, lo cual no quiere decir que se vaya a hacer lo que el paciente quiere, igual que no se va a hacer lo que quiera el clínico exclusivamente, ni lo que quiera el farmacéutico o el farmacoeconomista. Pero cuando tú tienes una institución transversal, como muy bien decías tú antes, David, con todos los agentes representados, el Ministerio de Sanidad, por supuesto, las comunidades autónomas porque lo están pagando, los economistas, los clínicos, etcétera, se tienen en cuenta a la hora de tomar la decisión todas las aristas del problema, y yo creo que al final la solución nunca va a ser al gusto de todos, pero será una solución que deje más satisfecho a todos, porque muchas veces el clínico es el que se va a poner, vamos, muchas veces no, siempre, el clínico se va a poner delante de su paciente y le va a decir que no le puede dar esa innovación porque aún no está autorizada por financiación y reembolso español, o porque no se ha autorizado. Y entonces el paciente le va a decir, entonces yo, ¿qué pasa? ¿Tengo que estar peor tratado que los europeos? ¿Voy a tener menos expectativa de vida? Eso, el que toma la decisión nunca lo hace, porque el que está tomando esas decisiones nunca se va a enfrentar a un paciente. Creo que es lícito que ese personaje esté formando parte de esa institución y diga, en estos casos, a lo mejor no en todos los casos ni para todos los pacientes, pero en estos, esa innovación diferencial es importante. Fíjate que yendo un poco más allá, incluso el papel del propio paciente, del que siempre hablamos. Bueno, por eso digo que también hay asociaciones de pacientes. En las instituciones de otros países están las asociaciones, igual que está en la EMA. Tú cuando vas a la EMA para la autorización están los pacientes. Y no solamente la financiación, que ahora, si os parece, abordamos ese tema, porque la evaluación yo creo que es un elemento esencial, no solamente para decidir financiación, sino para decidir uso. Sí, sí. Que es una cosa que luego se bifurca de alguna forma, ¿verdad? Y que cuando desciende un poco, digamos, y vaya más al campo donde realmente se atiende al paciente, se complica todavía un poquito más. Es muy importante lo que has dicho, pero fíjate, me gusta mucho lo que has abordado y cómo lo has expresado, por una sencilla razón, porque estamos aquí los tres intentando de alguna forma generar ya un poco ese debate, ¿no? De alguna forma, dentro de un ámbito que no es el estrictamente profesional. Por eso creemos que MECA es tan importante, porque puede ser precisamente un foro en el que podamos hablar de las soluciones y proponer soluciones encima de la mesa, escuchando a todos los agentes, yendo un poco más allá de lo que puede ser la visión particular de cada una de las partes. Porque en el fondo sí que hay que abordar
Hombre, claro. El modelo, hay que revisar el modelo de una forma, yo creo que profunda. El modelo está dando síntomas de agotamiento. Uno de los temas de los que vamos a hablar hoy. El modelo se gasta un 46% en recursos humanos y es la primera empresa del país. Y de muchas comunidades pero fíjate, autónomas. Ese dato es muy importante, pero el dato que viene después, lo que son, digamos, los recursos o lo que viene asociado a la adquisición de recursos, ¿verdad? Los consumos intermedios, que se diría en términos más técnicos, está experimentando un crecimiento interanual del 38%. Es decir, ya es la segunda partida de gasto, pero va a ser la primera en muy poco tiempo. Entonces, aquí esto hay que ponerle de alguna forma también, ¿no? un control que pasa precisamente por la evaluación. Como tú bien decías, hay que pagarlo, paguemos lo que tengamos que pagar, lo justo. Y midamos. Y hay que decir al político, oiga, o barato hasta que no compruebas la utilidad que tiene. La utilidad, efectivamente, que es también... Que a lo mejor lo más caro resulta que a la larga es lo más barato. En efecto. Se han dado casos, ¿eh? Sí. Pero el político tiene que entender de alguna forma, el que tiene que tomar decisión de financiación, que en efecto, en un entorno como el actual, lo que esto exige es un reequilibrio presupuestario. Y eso, lógicamente, tiene un coste. Porque, como todos querremos seguir teniendo carreteras, a lo mejor hay que empezar a recortar en otros gastos, que a día de hoy, a lo mejor, el ámbito político no está tan dispuesto a tocar, ¿verdad? Pero la sanidad, no cabe duda que es probablemente, junto con la educación, pues los pilares de un Estado moderno. Es decir, si no tenemos seguridad, no tenemos sanidad y no tenemos educación, pues prácticamente diríamos que no tenemos Estado. Eso está claro. Fijaros, yo siempre hago una alusión, y con esto avanzamos un poquito más en el debate, a que, y en línea con lo que ya habéis dicho, a que tenemos... Alguien me preguntaba una vez que, bueno, si el modelo, todo el mundo se queja tanto del modelo, ¿por qué todavía sigue funcionando, no? Porque escuchándoos hablar pareciera que esto ya tendría que de alguna forma haberse agotado, ¿no? En algún momento. Y yo siempre digo, bueno, porque hay 5 razones que lo sostienen. Y son 5 razones muy difíciles de abordar una por una. La primera, aludíais a ello, porque el profesional sanitario cobra mucho menos de lo que debiera. Los salarios en España de los profesionales sanitarios son mucho más bajos a los que son en países similares. Lo segundo, porque el coste de los medicamentos en España es mucho más bajo que en el resto de los países, precisamente por ese proceso de negociación de los precios. La tercera, porque compramos a precio, que es uno de los elementos que queremos abordar hoy. La cuarta, porque lo que no nos gastamos lo mandamos a deuda. No pasa nada si gastamos más de lo que debiéramos, no pasa nada, siempre va a seguir funcionando la sanidad, no se va a parar nunca, pero eso va a deuda. Y la quinta, porque nadie mide la eficiencia no se mide. Por lo tanto, si alguien me preguntara, ¿es eficiente el modelo? La respuesta lógica sería, no lo sé. Puedo tener la intuición de que no, pero la realidad es que no lo sé, porque no hay datos para saberlo. No se mide ese nivel de eficiencia en lo que tiene que ver con la disposición y el uso de los recursos. Hay comparativos puntuales, y sobre todo si nos vamos un poco, ¿verdad?, a modelos extranjeros y vemos un poco nuestro entorno, por comparación podríamos decir, ¿no?, sí o sí, no. La intuición te dice que no, pero los datos como tal no están porque efectivamente nunca se han abordado desde ese punto de vista. Dicho esto, y el siguiente tema que me gustaría que abordáramos es, bien, ¿qué es lo que de alguna forma debería incorporar el modelo? ¿Cuáles son los cambios que vosotros, muy grosso modo, consideráis que el modelo debe incorporar para que precisamente se abra la puerta a la evaluación y se abra la puerta efectivamente a la medición de la eficiencia? Nos centramos en el tema del debate. Nos centramos en el tema del debate. El modelo no vayamos al modelo en general porque efectivamente, o sea, abandonemos por supuesto todo lo que tiene que ver lógicamente digamos un poco la organización administrativa del Estado. Ya damos por supuesto que el tema de las comunidades autónomas tiene algunas ventajas, pero tiene muchos inconvenientes. Eso ya lo damos por supuesto, no lo vamos a abordar hoy. Me refiero fundamentalmente a lo que tiene que ver la introducción de la innovación, lógicamente, y a la asignación de recursos. Hombre, yo creo que se están haciendo esfuerzos con las modificaciones legales que están avanzando en la nueva ley de contratos del Estado y demás, la compra pública innovadora, pero sigue siendo un sistema tremendamente rígido que te permite muy pocas variaciones sobre lo ya existente y además es un sistema que tiene una terrorífica resistencia al cambio. Yo tengo ejemplos cercanos de sí, esto me encanta, pero dame un ejemplo y dime cómo redacto los pliegos. Eso no puede ser. O sea, eso no puede ser. Tenemos que tener dentro del propio sistema la posibilidad de adecuar los concursos, por supuesto cumpliendo con la más estricta legalidad, como se tiene que hacer, con la más estricta legalidad.
pero dame la flexibilidad de que si se quiere hacer un riesgo compartido, un riesgo asumido, nosotros decíamos un riesgo asumido porque el riesgo lo asumo yo todo, lo asumíamos nosotros todo en la industria. No, sí, claro. Usted va a tener... Pensando en tu faceta de hospital y decían, no sé. No. Esta era la faceta de la industria, de decir, ese sobrecoste usted lo va a pagar, yo me voy a comprometer a unos resultados y si no se cumplen esos resultados yo le voy a devolver todo ese sobrecoste. O sea que usted va a haber disfrutado de esa innovación sin que le haya costado nada más de lo que ya tenía previsto en los presupuestos. Que, como bien decías antes, ese es otro de los cambios que hay que hacer. No se puede mantener un sistema con una desviación media en los últimos 5 años de doble dígito de presupuesto. O sea, eso no hay empresa que lo pueda aguantar, ni pública ni privada. Y esto de, bueno, si me desvío un 25% no pasa nada, porque el año que viene o me lo dan o me vuelvo a desviar. Y es lo que llevamos manteniendo los últimos años. Y claro, 8, 10, 12, bueno, 28%. Nuestros nietos seguirán pagando deuda. Pero no puede ser, porque cuando llegamos a... presentas una innovación y el primer factor que te ponen es, vale, precio. Hombre, tiene un 15%, vamos a poner un número redondo, un 10% de incremento sobre lo que ya teníamos. Ya, ¿y qué me aporta? Esto. Ya, pero ¿eso es verdad o no? Bueno, hagamos un acto de fe, créetelo, y si no es verdad, como antes comentaba Concha, yo te devuelvo ese 10%. Somos incapaces de entrar en negociaciones de este tipo de modelo por limitaciones en los propios interventores, por falta de definición de los pliegos, porque no entienden el modelo y a ver cómo lo pongo yo esto y cómo me lo devuelves después, y sobre todo, tú lo has dicho, Concha, cómo lo demuestro. ¿Cómo lo demuestro? Porque como no tengo información, salvo que ponga a estos pobres de mis médicos a trabajar por la tarde y a sacar los datos, no tengo manera de comprobarlo. Entonces te vas encontrando con un montón de pequeñas dificultades que al final te acaban diciendo, la verdad es que tiene muy buena pinta, pero es tan complicado que vamos a seguir en el precio. Y claro, no avanzamos, así no avanzaremos nunca. Concha. A ver, yo estoy de acuerdo con lo que dice Manuel, que además en una parte importante estaba, yo creo, hablando ya de la compra pública una vez que el producto está autorizado y hay que hacer un contrato o un concurso para ver con qué producto te quedas, y que desde luego yo creo que no hay que ir solo a precio, hay que ir a algo más. Y con los medicamentos me pasa lo mismo, de alguna manera antes ya lo estábamos aludiendo. Yo creo que dentro del Ministerio están pensando en hacer un cambio de la Ley de Garantías y también cambiar la forma en la que se negocian los precios hoy, y tiene que estar preparado para los productos que tenemos ahora, que, insisto, ya lo dije antes, son completamente diferentes a los de los años 80 y 90 y requieren un abordaje diferente en todos los aspectos. En el aspecto de evaluación por la complejidad que tienen, la gente del Ministerio, de verdad, es encomiable su labor, pero yo creo que, igual que en la agencia cuentan con expertos, deberían de tener también algún experto, la Agencia Española del Medicamento, al que también acudir de forma instituida, no porque yo conozco y llamo y le digo, oye, este producto, ¿cómo lo ves? Si de verdad es mejor o no es mejor, ¿no? Y yo creo que la solución es tener, pues igual, si es que está todo inventado, igual que ha hecho Italia. Italia es un país muy similar a nosotros, o Portugal, muy similares a nosotros, Portugal con peor economía que la nuestra en principio, y sin embargo lo tienen perfectamente estudiado. Tienen una institución transversal, le llaman agencia, le llaman instituto, me da igual lo que le llamen, está representado todo el mundo que tiene algo que decir en cuanto a lo que es el medicamento que se va a autorizar o la tecnología que se va a autorizar. Es más, hasta tiene derecho la compañía, primero, a saber el informe de evaluación que se le ha hecho, que en España no lo sabes. Si tienes una respuesta positiva, nunca lo ves. Si tienes una respuesta negativa, pides vista de expediente y te lo enseñan. Y en algún caso, pues puede haber algún error, porque todos somos humanos, o una diferencia de planteamiento, o una falta de datos porque no se han incluido, por lo que sea. Bueno, pues tú, en cualquier otro país, tú tienes tu informe de evaluación con tiempo para saber si estás o no de acuerdo, y
sobre todo en algunos, en todos y en otros cuando hay dudas, se le da 10-15 minutos a la compañía para que vaya a presentar su producto, se le haga las preguntas y luego se tome una decisión colegiada, como decía antes, por todos los agentes, incluidos los pacientes. Evidentemente la industria no, como es lógico, pero bueno, que no satisfacerá a todos, pero está participada por todos, con lo cual yo creo que esa decisión después es mucho mejor aceptada también por el clínico que un día tiene que ir a enfrentarse al paciente y decirle, mire, esto en su indicación no, porque solo lo tengo en primera línea, usted está en segunda línea y no se puede, lo sentimos, en fin, lo que sea, ¿no? Entonces, eso yo creo que tenemos que ir por ahí, buscar nuevas maneras de evaluar los productos en cuanto a la evaluación final, ¿no? O sea, a cómo se hace y cómo se toma la decisión, y luego a nuevas maneras de financiar, que ahí, vuelvo a insistir, los métodos digitales de hoy, si empleamos bien y si a lo mejor la próxima vez que venga dinero de Europa lo empleamos en esto, pues podríamos llegar a algo que parece hoy ciencia ficción, que es que tú casi lleves, porque a mí si me piden que dé mi conformidad para usar mis datos sanitarios dentro del Sistema Nacional de Salud, evidentemente lo voy a dar, que yo lleve, igual que llevo otras cosas en mi móvil, o sea, llevas la DGT, sabes las multas que tienes, el de Hacienda te tiene perfectamente filiado dónde vives, lo que gastas, todo lo que tienes, y no es posible que esté mi historia clínica de todos los españoles ahí, incluso además combinada con la privada, porque en España hay un porcentaje de doble aseguramiento enorme. Tú muchas veces en el día a día vas a la privada y en las cosas más graves vas a la pública. Bueno, pues yo, me pase lo que me ocurra en el país o en el pueblo más recóndito de España, sepan cuál es mi historia clínica, sepan qué me pueden hacer y qué no en función de la historia que tengo. Y eso además nos va a permitir hacer estudios de vida real muy fácil, que luego demostrará, o sea, tú le dices a una compañía, mira, tú me dijiste que ibas a tener, por seguir con el planteamiento, 48 meses de media de SLP con tu fármaco en este tipo de cáncer. Bueno, pues cuando llevemos un número de pacientes vamos a ver cuál es la media de los pacientes tratados en vida real. Si es 48, que entonces a lo mejor ya ha pasado tiempo y estamos en 52, perfecto, pero si nos hemos quedado en 36, vas a venir para acá y vamos a volver a hablar, porque me prometiste una cosa que no me estás dando. Fíjate si eso es fácil de hacer, porque eso no es atarlo a nada muy complicado. Es fácil. Si tienes los datos, claro, tienes que tener los datos. Y creo que es difícil por el siguiente motivo, a ver qué opináis. Cuando hacemos comparaciones con otros modelos nos damos cuenta de que hay una diferencia sustancial con el nuestro, y es que nosotros gestionamos nuestra sanidad, se gestiona íntegramente por la Administración y un solo agente. Quien financia, quien decide los recursos, sí, quien lo gestiona es el mismo. En el resto de los modelos no. ¿Y quién lo paga? Efectivamente. En el resto de los modelos no. Esto que implica que al haber distintos roles, en lo que yo llamo el flujo del dinero, cada uno mira por su parte, y esto automáticamente hace una evaluación de eficiencia, porque cada parte sabe con lo que cuenta, hasta dónde puede llegar. El hecho de que nuestro modelo sea totalmente vertical y que la gestión sea directa implica que es difícil evaluar el uso realmente que se le da a lo que se adquiere. Quiero decir, aunque a nivel de financiación la evaluación es muy importante, hay una parte secundaria que es la del uso. Por ejemplo, tú decías, con mi fármaco yo te digo que los días de hospitalización y la carga hospitalaria se reduce en tanto porque tal. ¿Quién va a hacer eso? Como decíamos hace un momento, no vas a darle más carga a los clínicos y le vas a decir, no, pero por eso, o al enfermero vas a decir, anote usted en un papelito. No, por supuesto, entonces, pero por eso tiene que estar digitalizado todo. Si es que aquí todo pasa porque estamos en el siglo XXI. Correcto. O sea, esto en el siglo XX pues era otro panorama, pero es que estamos en el siglo XXI y además, ¿qué pasa? Que hoy por hoy el que toma la decisión es el que lleva el presupuesto farmacéutico. Luego a él, ¿a qué le va a llamar? A esa persona, ¿a qué le va a llamar el consejero? A decirle, oye, que se está desviando muchísimo el gasto en medicamentos. Me da igual, y ese que te va a decir, a mí me da igual que los pacientes estén menos tiempo hospitalizados, me da igual que hayamos evitado intervenciones quirúrgicas, porque yo no llevo eso, yo no soy asistencia. Y yo no mido eso. ¿A mí a qué me llaman? ¿Y por qué me echan la bronca? ¿Y cuál es mi objetivo? Que el presupuesto de medicamentos no pase de tanto. Y hoy está creciendo la industria al 8%. Datos de farmaindustria, los últimos, está creciendo al 8%. Todo, primaria y especializada. Estoy hablando del mercado en general. Claro,
con un PIB del 2,3, ¿quién resiste un crecimiento del 8%? Si no lo acompañas de algo, dices, vale, estoy creciendo un 8%, pero me estoy gastando menos en... ¿no? Y eso fíjate dónde nos lleva, Concha, que es muy importante, nos lleva a... Y estamos prácticamente siempre, ¿no?, levitando sobre la cuestión sin entrar a lo mejor a fondo sobre ella. La evaluación, de hecho, es uno de los elementos esenciales. La cuestión es cómo. Claro, ¿Cómo hacerlo? eso. Primero porque faltan los profesionales, tú lo mencionas hace un momento, es decir, en España a día de hoy no hay profesionales de la evaluación, ni a nivel oficial, ni a nivel, digamos, un poco operativo. Por tanto, hay que formar a gente. Necesitamos nuevos perfiles en evaluación. Y yo me atrevería a decir que nuevos agentes. Es totalmente, yo creo que no es viable que la administración sea el único agente evaluador. Primero porque no tiene los recursos, tampoco los conocimientos. Y tercero porque no va a poder dar abasto. Es decir, va a haber que incorporar nuevos perfiles evaluadores independientes como profesionales independientes, como tenemos en todos los ámbitos de la vida. Pero es que además no solo eso, que es se que... ocupen, perdona, y con esto ya te dejo intervenir, que además se ocupen precisamente del aspecto que tú has mencionado, que es muy importante, que es la interconectividad. Es decir, esa digitalización que nos permite tener el acceso inmediato a los datos, porque los datos ya existen. Sí, los datos no es que no existan, están ahí. El problema de los datos es leerlos. Pero esto, y con esto termino, perdona Manuel, yo creo que es un tema hoy de la medicina. La medicina ya no es solo de los médicos, fundamentalmente es de los médicos, pero los médicos ahora, los radiólogos necesitan un físico al lado. Para hacer los tratamientos. Se necesitan matemáticos, se necesitan ingenieros de materiales, ingenieros de biotecnología, es decir, cada vez es más multidisciplinar, igual que cada vez hay también más especializaciones, porque cada vez hay más especialidades y más expertos en su área, se necesitan otros perfiles que ayuden a los clínicos para tomar las mejores decisiones, hacer las mejores intervenciones, tanto medicamentosas como tecnológicas, como de imagen. O sea, ¿quién pensaba que iba a haber un Da Vinci? ¿Quién pensaba que al lado de un radiólogo iba a haber un físico diciéndole cómo tenía que hacer las cosas? Pues en los años 80, nadie. En los años 90, nadie. Al principio, finales de los 90, primeros de los 2000, entonces, los datos están ahí, vale, pero necesitas alguien que te diga cómo extraer los datos, que sea sin esfuerzo para el profesional, porque al profesional tú no le puedes, me da igual que sea el farmacéutico que el clínico, pero si un clínico ha hecho una historia clínica con todos los resultados del paciente y si ha dejado de administrar un fármaco o una tecnología, sabe por qué y lo ha puesto. Alguien tiene que ser capaz de programar para que con palabras claves, en fin, no sé, yo no soy especialista, pero extraer todos esos datos y que solo haya en un momento dado que revisar algún caso. Y eso nos va a dar el nivel de eficiencia, porque tú puedes programar lo que quieras ahí, que si ha habido infecciones o no las ha habido, si las ha evitado infecciones, si ha habido intervenciones quirúrgicas o no, sí, si ha habido efectos secundarios, lo que quieras. Efectos adversos, mil cosas. Es que lo que comentabas, yo doy clase en un máster de innovación y siempre cuento que lo que se ve ahora como una amenaza, que es la inteligencia artificial, a lo mejor es la solución a todo lo que se está planteando del déficit de profesionales y demás. Había unas cifras de un estudio americano que hablaba de que la inteligencia artificial en los próximos 10 años iba a generar 15 trillones de dólares en crecimiento del Producto Interior Bruto de los países y que podría permitir en el entorno sanitario directamente un ahorro de no sé cuántos billones de horas que equivalía aproximadamente a 500.000 sanitarios en Europa. Esos 500.000 sanitarios que seguramente nos harían falta, nos harían falta tal y como estamos viendo la evolución, las jubilaciones, nos van a hacer falta o no si conseguimos que gran parte de lo que hay que hacer se haga de una manera como tú has estado comentando, sin necesidad de que intervengamos más que en la evaluación final por parte del profesional. Y que el profesional se pueda dedicar a hacer otras cosas de mucho más valor añadido, ni siquiera de más valor añadido, sino que necesitan más acción directa o más interacción con el paciente y que estas herramientas de inteligencia artificial te permitan avanzar en toda la evaluación de los... Yo
siempre... Y que ayudan al análisis también, claro. Y al diagnóstico, ¿no? Y a conseguir algo nunca va a que sustituir al es clínico. básico, Concha, que es tanto un fármaco como un dispositivo lo que necesita es evidencia. Claro. Tú necesitas confirmar que lo que dices que hace, lo hace. Y lo hace para lo que necesita hacerlo. Pues yo siempre en mi último episodio decía que no hay mejor herramienta de venta ante un profesional sanitario que una evidencia clínica potente. Por supuesto. A partir de ahí no hay discusión posible sobre la utilidad y solamente entra la discusión del precio. Correcto. Ya, pero es que no lo puedo pagar. Bueno, ese es otro tema, ya lo veremos. Pero la evidencia es lo que soporta la validez de cualquier dispositivo, fármaco o proceso, llamémoslo X. Entonces, lo que tenemos que conseguir es alcanzar esa evidencia de alguna manera, porque ahora mismo estamos haciendo un montón de cosas de las que suponemos que van bien, pero no tenemos tampoco esa evidencia firme y demostrada de no, va bien por esto y por esto, y está demostrado aquí. Ante eso, yo no tengo ya ninguna duda y digo, pues esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que hay que hacer y además tengo argumentos para sostener la toma de decisiones. En este momento no hay nada de eso. A ver, no hay nada, hay cosas y hay algunas que tienen mucha evidencia, pero hablo un poco del global, ¿no? Que lo que se tiene que trabajar es en conseguir que todas las actuaciones se justifiquen en base a una evidencia y que esa evidencia además esté soportada por un estudio de eficiencia, de decir, oye, el cambio merece la pena, claramente. Ahí entraremos a mejorar la sostenibilidad y al mismo tiempo estamos mejorando la calidad. El paciente lo nota. Hombre, claro. Lo nota clarísimamente, el profesional lo nota. Y con un poco de suerte, el político también lo notará porque su incremento no seguirá la misma curva porque estaremos consiguiendo más años de vida ajustados por calidad de los pacientes con una inversión que viene justificada precisamente por ese incremento. Exacto, es que tiene datos para decir por qué me estoy gastando yo el dinero en esto, porque he visto que los pacientes viven más, con buena calidad, y tienes números, N% de pacientes, etcétera. Los datos al final son todos, y lo que no puede ser es que para tener datos tengas que tener un esfuerzo casi titánico de unos profesionales, voluntario, por supuesto voluntario, no reconocido. Otra cosa que en España, por ejemplo, cuesta mucho son los datos epidemiológicos, porque lo primero para hacer un estudio farmacoecológico es la epidemiología. ¿Dónde hay un dato epidemiológico en este país? Hay un pequeño estudio que han hecho en Cantabria, que es una comunidad, bueno, pues que está bien, porque además es pequeña y se puede hacer, por supuesto. Ese proyecto está muy bien, es claro, puntero. Que sí, pero que está bien, pero... Hombre, a mí me da... Yo veía a mis compañeros del norte de Europa, los suecos, pues son pocos, pero tenían todos los datos epidemiológicos del mundo. Entonces al final acabas diciendo, hay un pequeño estudio no sé dónde en España, lo comparo con los suecos que tienen tal, entonces aquí la epidemiología será cuál. Claro, llegas a quien te lo tiene que evaluar y ¿qué es lo primero que te dice? Es que no sé si creerme los datos epidemiológicos. Y tienes razón, porque estás haciendo elucubraciones de unos datos que hay en Suecia que al fin y al cabo pues son bastante más rubios, más altos y más blancos que nosotros. Sí, ¿qué le vamos a hacer? O sea, genéticamente sí, todos somos similares, pero... Les da menos el sol. Hay pequeñas diferencias. Mucho menos, viven mucho peor y se ríen menos. Y se ríen menos y bueno, en fin, y están mucho más deprimidos, que la tasa de depresión allí es la más alta de Europa. Pues claro, es que tenemos que empezar por el principio, no hay epidemiología. Yo no puedo presentar un buen estudio si no tengo bien la epidemiología. ¿Cuál es la incidencia? ¿Tengo datos de cómo han estado tratados, de su pronóstico, de diagnóstico? No tengo datos de nada. En este país históricamente no medimos, e históricamente si queremos estar en el siglo XXI con sostenibilidad, tenemos que empezar a medir todos, porque les va a dar los argumentos a los que tengan que decidir para tomar una decisión que luego a nivel individual habrá algunas que nos guste y otras que no, pero también tú tienes un argumento. ¿Por qué no me han financiado? Pues mira, porque los datos son estos y con estos datos yo no te financio. Ahora parece que... Pero eso es irrebatible, Concha. Claro. Eso es irrebatible. No te financio porque esto y esto ha demostrado que no me aporta una utilidad mayor que lo que hay.
Ahora, si es a la inversa, esto y esto demuestra que si hay mucha más utilidad para el paciente que lo que tenemos, inmediatamente retira lo anterior y asume esto. Claro, o incluso, oye, te financié en un primer momento. Los datos en vida real, de forma condicional, los datos en vida real han demostrado que no prometías lo que me decías. Pues, o renegociamos el precio porque tienes utilidad, pero menos de lo que yo creía, o no tenemos utilidad, está superado, para casa. Como compañía, cuando te toca, pues no te hace gracia, pero son datos que avalan, y además al final las compañías lo que quieren saber son los datos en vida real de sus productos. Nadie se escurre si está bien hecho frente a eso, porque te da un montón de datos que tú quieres tener, que además te van a servir en otros países. Si aquí tuvieras unos datos de vida real estupendos, pues igual que aquí llevamos los datos que tenemos de otros países, normalmente anglosajones, pues llevaríamos a los anglosajones los nuestros y diríamos, mira qué bien. Correcto. Así es. Bueno, lo que está claro es evidente que hay suficiente material a nuestro alrededor como para empezar a pensar que tenemos que abrir un poco la mente, ¿verdad? Sí. Es decir, lo que nos ha quedado muy claro es que hay mucha información que no estamos manejando, que va a ser fundamental. Un apunte, fíjate lo que decías tú de la inteligencia artificial, que es un aspecto al que yo le dedico bastante tiempo. El crecimiento del pensamiento algorítmico es exponencial. Es decir, lo que estamos viendo con la inteligencia artificial es probablemente el 1 o el 2% de su potencial. Es decir, el nivel y a la velocidad a la que va a crecer la potencia de la inteligencia artificial es increíble. Fijaros, por ejemplo, que una de las mayores preocupaciones que hay hoy en día en este sentido es que la inteligencia artificial está aprendiendo a engañarnos. Porque forma parte de una dinámica normal, de un sistema, digamos, un poco de supervivencia. Es decir, cuando ponemos un objetivo, una estrategia válida a priori siempre es el engaño. Por lo tanto, los sistemas están aprendiendo a hacerlo. Y es tan complejo el tema que ahora tenemos que intentar descubrir cómo vamos a ser capaces de detectar el engaño, porque no es nada fácil. No se dan muchos casos en la historia, ¿verdad?, los que algo menos inteligente controle algo que es más inteligente. Pero esa potencia de computación, esa potencia de manejo de la información, es una de las grandes soluciones precisamente a la carencia de profesionales, porque el profesional va a poder dedicar tiempo realmente valioso a su paciente, que es probablemente su mayor enfoque en los próximos años, ¿no?, romper esa asimetría de la información con el paciente. Va a poder, lógicamente, atender todas las necesidades de medición que vamos a necesitar. Por eso creo que es muy importante que el clínico, que el personal asistencial salga de este problema. No es su problema, ellos no tienen que medir, no tienen que evaluar, no tienen que determinar si el producto finalmente, desde el punto de vista financiero, es sostenible o no lo es. Y por lo tanto vamos a tener que introducir en el modelo y en el sistema cambios muy importantes que con la estructura actual son inviables y que vamos a tener que hacer presión desde todos los ámbitos, generando conocimiento, porque el conocimiento, como bien decís, es irrebatible. Cuando los datos están encima de la mesa, cuando el argumento es lógico, es muy difícil rebatir eso, para que se vayan produciendo paulatinamente esos cambios y demos entrada, ¿no?, a estas nuevas necesidades. Hay una expresión de Schumpeter, del filósofo, que todo el mundo, bueno, le atribuye un poco la autoría, ¿no?, la paternidad de los sistemas modernos de administración, que dice que la innovación es algo demoledor. Normalmente se lo deja como el vendaval de Schumpeter. Dice, la innovación es destruir todo lo que existe para volver a construirlo. Si no, no hay verdadera innovación. Es decir, si realmente uno no quiere cambiar las cosas, tiene que poner en cuestión las bases, porque si no pones en cuestión las bases, como se suele decir, es muy difícil hacer cosas diferentes si repetimos sistemáticamente lo mismo, ¿no? Bueno, sin llegar a ese extremo, porque hay bases muy sólidas en nuestro modelo que nos han permitido ser el país que somos. Sí que hay que revisitar, ¿verdad?, algunos de sus elementos fundamentales. Absolutamente. Lo que pasa es que ahí tenemos un nudo gordiano que definió muy bien Concha al principio, que es que o conseguimos un acuerdo a nivel de todo el espectro político con un objetivo real de mejora del sistema y ponerlo al servicio de los ciudadanos, o nos va a costar mucho. Nos va a costar mucho hacerlo. Y yo creo que es un ejercicio que tienen que hacer todos, de responsabilidad, en el sentido de entendemos que estamos en una situación que puede llegar a ser límite en unos años, y tenemos que empezar a cambiar. ¿Cómo vamos a empezar a cambiar? Primero, vamos a sentarnos en una mesa todos, de entrada. A partir de ahí vamos a definir las prioridades, y vamos a tener la conciencia y, lo que digo, la responsabilidad de que la obligación del político es conseguir el mejor servicio para los ciudadanos. No hablo de los pacientes, sino de los ciudadanos. Y es su obligación, lo tienen que hacer. Evidentemente, como gestores que son.
pero yo creo que debemos incorporar al resto a ese debate. Porque Sí, al sí. final, si no Sí. entramos Yo todos ya en el lo he debate, dicho. si no entramos, incluso me atrevería, Manuel, a decir ámbitos como, por ejemplo, contratación, que siempre queda un poco al margen de todo, pero tú lo decías claramente, a veces cuando tenemos encima de la mesa un proyecto innovador, todo avanza bien hasta que llegamos al momento del pliego, y cuando llegamos al pliego todo se desbarata. ¿Por qué? Porque ¿cómo funcionan los pliegos en España? Pues seamos sinceros, son series históricas. Se hace lo que se ha venido haciendo sistemáticamente, y en el momento en que el pliego aborda alguna innovación es rechazado de plano porque entran un montón de opiniones de otros agentes que consideran que eso no se había hecho hasta ahora. Y que Bueno, eso ya y es... además es que a veces incluso tampoco es muy fácil meter innovaciones, porque yo los pliegos que más conozco son los de vacunas, y porque bueno, cuando es medicamentos con competencia es un 2, 3 que un purro no me falta y vas a precio y punto. Pero cuando entras en vacunas, pues se han intentado meter innovaciones, pero en muchas ocasiones no tenían muy claro que legalmente se pudieran meter las innovaciones que tú querías meter, ¿no? Por la propia estructura del contrato. Sí, 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 claro. Por la propia estructura del contrato, ¿no? Entonces, claro, entonces al final llega que un contrato de vacunas que lo quieres tener para el mes de octubre, que es cuando vas a empezar a vacunar muchas veces, o el mes de septiembre, si quieres meter una cosa un poquito más innovadora, a lo mejor en octubre del año que viene lo tienes. Entonces, al final, ¿qué haces? Pues nada, venga, Tira. 1, 2, 3 que un burro me falta, como no, siempre, respondo y ala, otra vez. y ya está, ¿no? Lo curioso del asunto es que legalmente sí se puede. Sí, lo Ya. curioso del asunto es que, a diferencia de lo que muchos dicen, yo no voy a criticar la ley. La ley permite hacer muchas cosas y de hecho tiene, Sí, yo tiene te he mecanismos. escuchado y me tranquilizó bastante cuando me contaste Ahí- eso, pero luego no he sido capaz de comprobarlo. ¿Cuál es el problema? Lo decía también Manuel, la resistencia al cambio. Claro, Es decir, luego lo que la ley te quedas permite es con que hagan el las cosas de secretario otra manera. general, con Pero, el claro, abogado, eso no sé qué, implica- y te dice, no, esto no lo hemos hecho así nunca. Uy, y quita, ya llega. esto es muy complicado. Entonces tenemos que ser un poco conscientes todos de que todos debemos poner de nuestra parte. Hombre, y luego también en su detrimento, o sea, por no criticarles, que también estamos ahora mismo en un sistema que todo se publicita, todo se cuestiona, y cuando eres un funcionario público que estás manejando fondos públicos, quieres tenerlo todo muy claro, no Claro, quieres claro, el claro, titular por supuesto, de Concha. porque he hecho un contrato innovador que al final resulta que sí que estaba dentro de la ley, pero ha salido en todos los periódicos, en el Parlamento Regional te han puesto como, vamos, verde no, de todos los colores posibles, y luego no había nada, porque luego sí que era factible, pero como era diferente de lo que se hacía, entonces yo también, desde ese punto de vista, entiendo un poco que cuando se va a introducir un cambio digan que queremos luz y taquígrafos, que yo no tengo ganas de tener aquí un disgusto por esto. O sea, Por eso es tan importante el conocimiento. Claro. Porque al final la única forma de poder cambiar las cosas es aportando la información necesaria y el conocimiento para hacerlo. Es decir, y siendo transparente y con totalmente, criterios. Con criterios. Y además siempre, lógicamente, sobre una base, en este caso, reitero un poco lo que decía Manuel con respecto a la evidencia. Es que la evidencia es lo que al final demuestra que las cosas funcionan, ¿no? Y cuando hay una evidencia clara de que una cosa se puede hacer de un determinado modo diferente para obtener un objetivo o un resultado mucho mejor, nada debería impedir que esto se pueda hacer. Exacto, o tendríamos que poner los medios para los impedimentos que haya salvarlos, Se Exacto. puedan remover, efectivamente, de alguna forma. poder salvarlos. Yo quisiera dar participación a los que nos están siguiendo. Llevamos ya un rato debatiendo y es probable que alguien de los que nos ve Tenga quisiera hacer preguntas. alguna pregunta, quisiera hacernos alguna cuestión. ¿No tenemos ninguna de momento? Bueno, en cualquier caso, queda abierta la posibilidad de que cualquiera que esté en este momento escuchándonos, por favor, si queréis hacer alguna pregunta al respecto, estaremos encantados de atenderla. ¿De acuerdo? Bueno, pues hemos establecido unos puntos fundamentales, ¿no? Si os parece, a modo un poco de resumen, como hemos podido comprobar, es que efectivamente las cosas están cambiando a nuestro alrededor, todo lo que tiene que ver con la demanda asistencial ha cambiado en sus componentes y en su evolución de una forma radicalmente diferente a como lo ha venido haciendo. El modelo sanitario español tiene ya una estructura que ha demostrado no estar acompasada con los tiempos, con los cambios que se están produciendo, y se necesita, por lo tanto, una revisión en profundidad. Esa revisión en profundidad lo que va a necesitar es efectivamente de investigación, de conocimiento, de perfiles que estén a la altura del reto, que puedan lógicamente manejar esta información y manejar estos datos de una forma correcta. Hay que descargar al personal asistencial de determinadas tareas que no le competen, porque aparte tienen una presión en este sentido importantísima, y eso es evidentemente un factor que va a mejorar la calidad asistencial. Tenemos que ayudar a los gestores sanitarios. Los gestores sanitarios también son
unos grandes perjudicados de la situación porque se ven obligados a hacer verdaderos malabares. Sí, sí. Tienen que manejar presupuestos con mucha restricción y tienen que hacer verdaderas juegos orfebres para poder conseguir que todo funcione y por lo tanto también hay que apoyarles en ese sentido. Y lo que estamos viendo de alguna forma es que, puesto que tenemos unos retos muy importantes por delante, pero también tenemos una esperanza puesta en lo que tanto la tecnología como el propio conocimiento, el avance nos está ofreciendo, tendremos que intentar ir incorporando esas nuevas herramientas y poner sobre todo especialmente el foco en la evaluación. La evaluación de lo que hacemos, la evaluación de los resultados que obtenemos, la evaluación de lo que efectivamente, a pie, digamos, un poco del centro sanitario, lo que está experimentando el paciente se está produciendo. Porque esta información, estos datos son los que van a retroalimentar ese proceso de cambio, ese proceso de innovación. Lo que va a conseguir que el sistema se autosostenga. Correcto. Que es de lo que se trata. La sostenibilidad, en cierta medida, ¿verdad? Con una segunda acepción sería esto. Claro. ¿Estáis de acuerdo con ese resumen? Totalmente. Perfecto. Muy bien. Pues no sé si tenemos alguna pregunta. ¿No hay nadie que quiera intervenir, hacer alguna pregunta al respecto? Pues eso es, o que les hemos aburrido o que lo hemos dejado todo muy claro. Así ya que a partir de hoy vamos a pensar en lo segundo. Solucionado. Positivismo. Por eso digo, vamos a pensar lo segundo. Claro. Lo hemos dejado todo muy claro. Fantástico. Y además están de acuerdo, ojo, sí, porque si no, también podrían protestar. ¿Quién otorga? Es decir, no. Eso es así. Muy bien. ¿Habéis estado cómodos? Sí, muy cómodos. Muchas gracias. Yo volver a reiterar mi agradecimiento a ti como parte de la organización de MECA, a la Universidad Europea y a la Fundación SEDISA por confiar en mí para este debate y para la participación en el proyecto. Enhorabuena y espero que sea muy interesante también para los que nos están escuchando, para los estudiantes. Me sumo a los agradecimientos, no los voy a repetir, son los mismos, pero la verdad es que yo creo que lo hemos pasado muy bien. Sí, yo también. Esto va dirigido al público, debe haber sido todo muy clarito porque no ha protestado nadie, no ha protestado nadie. Podéis protestar, nos gusta que nos protesten, sí. Que nos rebatan. Y nada, que encantado y que va a ser un maravilloso máster el MECA. Seguro que sí. Y a ver si conseguimos que la palabra evaluación empiece a calar un poquito más profundo en todo lo que hacemos en el sector sanitario. Porque hay que medir. Hay que medir, hay que comprobar y asegurarse de que lo que hacemos es lo que debemos hacer. Así es. Pues muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias a todos los que nos habéis seguido. Efectivamente, como bien han comentado tanto Concha como Manuel, el enfoque y la vocación que tiene MECA es efectivamente aportar ese conocimiento necesario para llevar a cabo la transformación que todos necesitamos. No es balde, la segunda letra del acrónimo es precisamente la evaluación, que como habéis podido comprobar ha sido uno de los temas en los que finalmente hemos recalado con gran nivel de detalle y esperamos sobre todo efectivamente que el debate haya sido de vuestro agrado, que os haya servido también un poco para centrar un poco los problemas y los retos a los que nos vamos a enfrentar. Y en cualquier caso, pues nos veremos seguramente en no demasiado tiempo. Continuaremos con esta actividad porque creemos que es necesaria y fundamental. Así que lo dicho, muchas gracias a todos, gracias a los asistentes y hasta otra ocasión.